Hola, es un gusto saludarles. Soy Mario Soy Martín y y juntos juntos somos somos la la otra otra mirada mirada del del fútbol. fútbol. En el capítulo de hoy, bueno, ya siguiendo un poquito lo que viene haciendo Martín hace tiempo en su Instagram, Martín Futbolero, honrando la carrera profesional, ¿cierto? En el día de su cumpleaños de jugadores muy importantes a nivel mundial y a nivel nacional, particularmente en Chile. En esta ocasión Martín nos tiene también un invitado al cual saludamos, ¿cierto? En el día de su cumpleaños y nos va a hablar de su trayectoria, Martín. Así es, Mario. El día de hoy estamos muy contentos de hablar de un jugador reconocido nacional e internacionalmente, un jugador muy querido por muchos, quizá por otros no tanto, pero muy importante en la historia reciente de nuestro país. Sin más preámbulo, debemos decir que es Marcelo Díaz, que el día de hoy cumple 38 años, jugador actual de la Universidad de Chile. Y en el día de hoy vamos a hacer un recorrido por lo que ha sido su carrera y posteriormente Mario también nos mostrará algunos detalles importantes que definen tácticamente también a Marcelo Díaz. Bueno, con respecto a dónde empieza profesionalmente su carrera, él empieza en la Universidad de Chile, en concreto debuta el año 2005, el día 22 de enero, en un partido ante Everton, en la cancha del Sausalito, en Viña del Mar. Y posteriormente comienza a ser recurrente en el equipo en el año 2006, pero va y viene, y ya en el 2007 logra afianzarse y jugar una cantidad importante de partidos, alrededor de 35 partidos en el año, pero ya en el 2008 tiene también unos altibajos en su carrera que lo tienen ahí a veces nominado, otras veces titular, otras veces entrada de la banca, Mario. Le costó consolidarse de alguna manera a Marcelo Díaz en sus primeros años de carrera, que cabe mencionar que jugaba de lateral derecho, a diferencia de lo que lo conocemos principalmente como mediocampista defensivo, una especie de 5. En esta primera fase de su carrera jugaba de lateral derecho, de defensa. Y el año 2009 sí tiene mayor protagonismo. Juega la U una fase previa de Copa Libertadores donde él hace un gol al Pachuca, que finalmente fue importante porque la U clasifica por diferencia de gol. Así que ese gol de cierta manera podemos decir que le dio la clasificación a la U. Y también sale campeón con la U de la Apertura el año 2009, con Sergio Marcarián, recordarán Mario. Sí. Y ya en el 2010, un nuevo entrenador, Gerardo Peluso, que no lo tiene muy en cuenta a Marcelo Díaz. Y esa regularidad que tomó en ese último año la pierde en la U, lo que lo lleva a tomar un préstamo. Y quien la coge es Víctor Hugo Castañeda, ídolo de la Universidad de Chile. Quizás pudiésemos decir que tiene una cierta característica técnica con Marcelo Díaz, Mm, ya que lo hace sí. jugar de 10 en La Serena. Y recordemos, Mario, que el año 2010 fue el año del terremoto aquí en Chile. Y no se juega un campeonato de apertura y clausura como se venía jugando, debido a que empieza como en abril más o menos el campeonato. Se juega un campeonato largo. Ese campeonato largo lo gana la Universidad Católica, pero La Serena, un club que venía más o menos ascendiendo con buenas campañas, logra llegar séptimo a esta clasificación y Marcelo Díaz fue una de las figuras de ese equipo, jugando de mediocampista ofensivo. Hace 5 goles ese campeonato, goles muy recordados, tiene un muy buen cometido. Y termina la sesión y Arturo Salá, entrenador en ese entonces de Huachipato, Mm. busca reclutarlo, pero San Paolo dice, cuidado, yo lo quiero aquí de vuelta, y lo pide para el campeonato del 2011. San Paoli, que recién estaba apareciendo Sí. con cierto protagonismo en el fútbol chileno, después de una campaña aceptable Ujú. y con una idea distinta de juego de lo que estábamos acostumbrados, por lo menos en el común denominador de los técnicos nacionales, Ujú. de la escuela de Bielsa. Claro, claro, claro. En O'Higgins lo tuvimos aquí Así es. a Jorge Sampaoli. Y ya en el 2011, bueno, Marcelo Díaz llega con un poco de exceso de peso Me a la U. recuerdo. Y el primer semestre no es titular. Ingresa principalmente desde la banca, muchas veces reemplazó a Guillermo Marino, Mm. pero es importante cada vez que entra desde la banca. Y bueno, en ese campeonato de apertura 2011 la U lo gana con la recordada final ida y vuelta con Cobreloa cuando Eduardo Vargas hace un gol de globito a Nicolás Pérez, Sí. que la U vence inapelablemente a Cobreloa. Y de ahí en adelante Marcelo Díaz se convierte en un jugador crucial en el andamiaje de Jorge Sampaoli. La Copa Sudamericana fue uno de los artífices de ese campeonato, jugó los 12 partidos, Mm.
le hizo un gol a Flamengo en el partido de vuelta. ¿Recuerdas, Mario, que la U le gana 4-0 a Flamengo en el partido de ida allá? Con Ronaldinho, Con ¿no? Ronaldinho, sí, cuando Sí, Ronaldinho me recuerdo. estaba en Flamengo en el Sí. 2011. Y en el partido de vuelta aquí en Santiago, Marcelo Díaz hace un gol que le pega muy bonito de zurda con borde externo y la pone más o menos al ángulo Sí. de 35 metros. Fue el único gol del partido. Y ahí podemos ver cómo Marcelo Díaz fue una pieza clave junto a Charles Aranguis también en ese Gustavo Lorenzetti y bueno, muchos otros jugadores que posteriormente vamos a mencionar. En el 2012, Mario, a diferencia de Eduardo Vargas que migra ¿Mm? a Napoli, Sí. Marcelo Díaz decide quedarse en la Universidad de Chile, empieza a tener ofertas y también vemos una etapa muy fructífera de Marcelo Díaz en la U, completamente consolidado. Recuerda el 5-0 que le hace lamentablemente para la hincha de Colo Colo. Sí. Marcelo Díaz hace un gol en el primer tiempo de tiro libre rasante. Y bueno, ese fue uno de esos momentos recordados. Posteriormente, cuando la U jugó los octavos de final de la Copa Libertadores del 2012, que luego llega a la semifinal, juegan con Deportivo Quito. Y en ese momento recibe un homenaje por llegar a los 200 partidos. Y la U gana este partido 6-0, Mario, con un Marcelo Díaz que hace un gol y que fue la figura, de acuerdo a los comentaristas, de aquel partido. Hizo un gol en el minuto 35, el 3-0. Hace un Marcelo Díaz completamente consolidado. Después con Libertad de Paraguay, partidos difíciles, recordarás, Sí. Mario, Sí. para la U. Fue más difícil quizá que esa Sudamericana del 2011, y la Copa Libertadores es otra cosa también. Sí. Y le tenían que vencer, o sea, hacer un gol, porque empataron allá con un gol de Lorenzetti en la ida contra Libertad. Aquí tenía que hacer un gol, la U clasificaba, y lo hace porque Marcelo Díaz tiene casi al final del partido un tiro libre, y también convierte ese gol de tiro libre. Pero lamentablemente Libertad empata hasta que se van a los penales. ¿Mm? Y ahí hace ese gol a Lopanenka, Raúl Ruiz Díaz, no recordarás que a casi Sí. todo le sale el corazón, Sí. como definió. Y Marcelo Díaz también define en ese penal y logra darle el pase a semifinales a la U en el 2012. Y bueno, posteriormente se va, cuando termina la mitad del año, al Basilea. Y ahí comienza a consolidarse ya de manera internacional. Y bueno, antes de esto también fue nominado por Borgi la selección chilena en estos años también que Fue estuvo en nominado la por U. Borgi. Fue nominado Sí. por Borgi Sí. una Copa del Pacífico, no sé si recordarán, Mario, Sí. año 2010-2011. Mm. Y bueno, en el fútbol europeo tuvo buenas campañas en el Basilea de Suiza. De hecho, es uno de los referentes de Roger Federer, que lo ha mencionado también. Mm. Bueno, en concreto gana 2 Superligas suizas. Sigue manteniendo ese perfil de jugador con muy buena pegada y Mm. de buena ejecución en tiros libres. Hace varios Sí. goles de tiros libres en el Basilea. Y llegan a una semifinal de UEFA Europa League contra el Chelsea, el Basilea. Posteriormente se va al Hamburgo, que hace un gol de tiro libre con el que el Hamburgo se salva del descenso. Que el Hamburgo nunca había descendido y iba a descender si Marcelo Díaz no anotaba ese gol. Y con el gol de Marcelo Díaz pudieron ir a la prórroga, que era como un partido de promoción aquí en Chile, Mm. y Hamburgo pudo salvar la categoría. Sí. Lamentablemente el entrenador el otro año no lo tiene en cuenta y él decide irse. Y ahí se buscaba contratar al Xavi chileno de la época, así le decían Me recuerdo. a Marcelo Díaz. Sí. Le pidieron varios equipos, lo mismo la U, Newell's, algún equipo europeo, querían contar con su servicio. Así que termina declinándose en realidad por el Celta de Vigo. Se encuentra con Eduardo Berizzo, con Pedro Pablo Hernández, conocidos en el medio nacional, y tiene buenas campañas ahí, un jugador regular, bien reconocido por el medio español e internacional. Bueno, fue jugador del partido en algunos juegos de fase de grupos, posteriormente de UEFA Europa League principalmente. Tienen un partido memorable en el que eliminan al Real Madrid de Copa del Rey, llegan a Mm. los semifinales. Tiene un buen cometido con el Celta de Vigo que, mediante la mano de Eduardo Berizzo, tuvo muy buenas campañas en España. Posteriormente, 2017 termina su periplo en Europa de más o menos 5 años y vuelve a América para jugar en los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí juega más o menos 33 partidos. Fue compañero de Nicolás Castillo, recordarán, Mario, que Sí. estaba en Pumas en esa época. Pero fue como una etapa de transición en los Pumas. Y también hizo varios goles de tiro libre en los Pumas. Algunos goles importantes. Y después Racing, que creo que ha sido uno de sus destinos más importantes luego de la Universidad de Chile, porque ahí gana la Superliga del 2018-2019. Algunos lo consideraban el mejor
jugador que tuvo Racing en esta campaña liderada por el Chacho Coudet. Hizo un gol en el clásico de Avellaneda, cuando con lluvia, que quedaban 9 jugadores, viene de atrás y hace un gol, la pone a la ratonera derecha del arquero Sí. y desató la garabía para ese Racing, que tuvo con 2 jugadores menos todo el segundo tiempo. Y aquí sale una famosa frase de José Mourinho, Ok. que la voy a leer para que después quizás la pueda desarrollar Mario, Sí. que dice que Marcelo Díaz es un jugador que juega con pantuflas. Lo hace muy bien y es un jugador fundamental en la organización de Racing. Proyecta bien los laterales, tiene buen juego interior y es un equipo Racing con mucha calidad táctica. Marcelo Díaz tiene buena lectura del juego, da pases precisos y oportunos y que en concreto para él es de los mejores volantes del fútbol sudamericano. Una frase del año 2019. Y Mourinho, Mourinho, José Mourinho. que se supone que siempre está preocupado del fútbol europeo, Europeo, ¿cierto? claro. Y que comente de Sudamérica y de Marcelo Díaz es relevante. Sí, totalmente relevante. Sí. Y bueno, más tarde Marcelo Díaz en clubes va a Libertad de Paraguay, donde no tiene un cometido tan importante. Le costó más o menos tomar ritmo hasta que finalmente vuelve a Chile a Audax Italiano 2023, donde fue importante en una clasificación a Copa Internacional y eliminan al Santos. Marcelo Díaz era el jugador más regular de esa campaña. En el campeonato nacional le pasa a los equipos chilenos que lamentablemente no pueden compaginar ambos. Así es. Audax estuvo peleando el descenso hasta que finalmente se salvó. Y en el año 2024 ahora llega a Universidad de Chile nuevamente. Bueno, los títulos. Al Club de sus Amores. Al Club de sus Amores. Es capitán. ¿Mm? Y un jugador muy importante en esta campaña que casi Universidad de Chile logra coronar con un título del campeonato nacional. Y sí lo corona con un campeonato de la Copa Chile. Bueno, que la selección, un jugador importante nominado por Riborgi. Sí. Hay que mencionarlo. Antes de que llegara a San Paoli, era una Copa del Pacífico que se jugaba contra Perú. Y desde la llegada de San Paoli en adelante fue un jugador totalmente regular y uno de sus preferidos, fundamental en el andamiaje de ese Chile, junto con Arangui y Vidal, que llevó a la consecución de la primera Copa América, luego con Pizzi la segunda, y Marcelo Díaz termina más o menos su cometido en el rumbo a Rusia 2018, en esta Copa Confederaciones que se le recuerda por ese error, y por esa no clasificación finalmente al Mundial de Rusia. Ahí termina su cometido con 61 partidos oficiales en la selección y un gol. Martín, con Bielsa no alcanzó a estar. No alcanzó a estar con Bielsa. ¿Cierto? No. Claro. Porque Eduardo Vargas llegó a estar nominado con Bielsa. Porque no se consagró, estamos hablando del 2010 en Sudáfrica, de ahí estuvo poquito tiempo Bielsa, o terminó ahí parece. No, tuvo un poquito tiempo, sí. No logra, ¿cierto?, mantenerse el técnico trasandino y no se pudo hacer de los servicios de la mejor versión de Marcelo. Sí, exactamente. Yo diría. Exactamente. Bueno, Martín, ha hecho un recorrido espectacular, ¿cierto? Como lo señalamos, ¿cierto? Tiene que ver este capítulo justamente con recalcar la carrera profesional en el día del cumpleaños de Marcelo Díaz, pero en la otra mirada del fútbol también siempre tratamos, y a propósito de esto, de hablar de fútbol, ¿cierto? De lo que hiciste el recorrido, la descripción muy detallada, muy minuciosa, ¿cierto? Desde tu perfil de antropólogo, Martín, nos entrega todos estos datos tan importantes, pero importante también aterrizarlos, porque hemos dicho en muchos capítulos que, a ver, estamos acostumbrados en Chile de que nos tienen muy analfabetos en el fútbol, en lo que tiene que ver. Exacto, Mira, en la cancha. Exacto. Por ejemplo, en los medios deportivos, o sea, uno ve, y estos días, una prueba de ADN de Gareca. Usar ese tipo de cosas personales en espacios deportivos me parece una falta de respeto para quienes amamos esta actividad, que es el fútbol. Para los propios jugadores, para el hincha, que realmente quiere el fútbol. Porque de verdad, pudiendo gastar espacio, ¿cierto?, en ese momento para hablar de fútbol, no lo hacen. No sé si porque no saben o simplemente porque nos quieren tener a todos ignorantes para no poder levantar la voz de un mejor fútbol, en este caso para Chile. Entonces aprovechemos ahora a hablar un poquito de fútbol, porque tú hiciste una mención muy importante en la posición que jugaba.
Y porque esto es muy, muy importante también para las personas, ¿cierto? Que tienen niños, que a lo mejor tienen su hijo, que está en las divisiones menores de algún club, que quiere que sea futbolista. Entonces, esto creo yo que es un gran aprendizaje de lo que tiene que ver un jugador que fue capaz de reinventarse en un Exacto. momento de su carrera, que tú le dijiste incluso estaba excedido de peso, eso habla un poquito de la, no digo indisciplina, pero a lo mejor de estar desmotivado. Mm, Entonces, saber que le ocurre a los futbolistas, de encontrar la nota exacta, mm, cómo logra ser un jugador relevante, instalarse como un jugador, ¿cierto? Hasta de selección y de nivel internacional. exacto. Pero también tiene mucho que ver, como lo hemos dicho acá, en que cuando a uno le preguntan, ¿qué jugador te gusta? Me gusta A, B, C, D, E, porque eso es lo máximo que a veces hacen los medios Claro. tradicionales. Pero hay algo que está de fondo, Mm. y que siempre lo hemos dicho acá, es el modelo de juego. Y aquí Marcelo Díaz, La identidad del entrenador. absoluto, porque como lo hemos tratado de buscar también, ¿cierto? En nuestra serie, ¿A qué juega Chile? Buscando la identidad, nos damos cuenta que ha dependido de los técnicos. Exacto. No hay algo establecido de la Federación de Fútbol de Chile, no hay nada. Entonces viene un técnico con ciertas características, instala su modelo y así juega Chile. Pero en el caso particular de Marcelo Díaz, de ser un lateral derecho, que tú señalabas que Peluso el 2010 no lo quiso, se va a préstamo, Ujú. se lo lleva Víctor Hugo Castañeda a La Serena porque lo conoce, ¿cierto? Exacto. Obviamente, es del ADN de Universidad de Chile, lo conoce perfectamente, conoces de su calidad técnica Mm. y no lo lleva de lateral derecho. Ya hay un cambio. Claro, claro, ¿Por claro. qué? Modelo de juego distinto. Mm. O sea, a lo mejor para alguien podría decir, no, para La Serena no, hay otro lateral derecho superior a Marcelo Díaz. Sí, pero el modelo de juego de Víctor Hugo Castañeda es un Marcelo Díaz Mm. de 10, de creativo, porque ve las características técnicas que le dan Ujú. justamente para ser un jugador que pueda desarrollar un juego en esa posición. Entonces, importante el jugador, sí, Ujú. y el modelo, fundamental. Después de eso, ¿cierto? Se va o vuelve del préstamo a Universidad de Chile, a pesar de que en Huachipato Ujú. también estaban pensando en él, pero otra vez caemos en lo mismo. Y aquí es donde hay un gran mérito de técnicos que tienen tan claro su modelo de juego y lo tienen tan bien entrenado, sus sesiones de entrenamiento, ¿cierto? Su planificación es tan perfecta que ellos son capaces de ver características y ese es el gran detalle de los grandes técnicos. Ese jugador, todo el mundo lo puede ver que juega en una posición, pero resulta que ese entrenador ve que juega en otra. Mm. Y todos podemos quedar sorprendidos y uno dice, pero ¿cómo lo ponen en esa posición? ¿Y quién tiene la razón? El rendimiento en el fútbol. O sea, si rinde en la posición que el técnico que nosotros no nos imaginábamos que iba a Claro. jugar ahí resulta, tenemos que darle que el técnico. Y técnicos como San Paoli de esa escuela, Mm. ¿cierto? Que es absolutamente seguidor, ¿cierto? Y vinculaciones muy cercanas también con Marcelo Bielsa, son capaces de ver eso. Y que su forma de entrenar hace de que ese jugador rinda. Doy dos ejemplos. Marcelo Díaz lo saca, ¿cierto? Sampaoli de volante creativo, de lateral derecho y Lintara de volante defensivo. Y es, yo creo, si le preguntamos a Marcelo Díaz cuál es el puesto en el cual ha sido feliz en el fútbol, volante central. Mm. Absoluto. Y el otro caso, muy parecido, para hacer el símil, Marcelo Bielsa. ¿Qué jugador que también jugó de lateral derecho, pero no jugó de volante creativo, ¿cierto? En su club de origen, sino que jugó de volante defensivo, pero Ujú. lo cambia también. Marcelo Bielsa es de esa posición y lo hace que su carrera incluso se exporte pasando por, bueno, Italia me acuerdo, El Inter de Milán. el Inter de Milán, Capitán del Inter de Milán. así es. Entonces, Gary Medel, Ujú. un jugador que nadie se imaginaba por su estatura que jugara de central, bueno, técnicos como Bielsa se dieron cuenta que esa era la posición. Entonces, por eso es que es importante en el fútbol, insisto, que cuando nos hacen caer, ¿cuál es el 11 de Chile? Si no importa el 11, porque tengo que ver cómo juega el técnico. Que no nos digan cosas que no corresponden. El fútbol es del técnico, del modelo de juego. Y de ahí los grandes técnicos instalan jugadores, insisto. Y hoy día con la versatilidad puede haber un jugador que juega de volante o de lateral y cumple función hasta de extremo, de cualquier posición. Ujú. Porque el fútbol ha evolucionado demasiado y lo que recorren físicamente los jugadores también es mucho.
Entonces aquí encontramos un volante defensivo como Marcelo Díaz, que alguien podría decir, podía jugar de volante como lo hizo jugar Víctor Hugo Castañeda, volante creativo de 10. Claro, en esa época todavía le alcanzaba. Hoy día En los Chile, 10 claro. y en Chile, Mm. hoy día los 10, Martín, tienen otras características que casi son jugadores que más conducen el balón, sí tienen buen pie, sí tienen para acercar el juego con los extremos, algunos 10 son de extremos también. O sea, todos dicen Messi es un 10, pero con Guardiola, donde realmente saltó como el mejor o uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, el mejor jugador del mundo en ese momento, era un extremo izquierdo Sí, que, Mario, se, sí, que centralizaba. totalmente. Breve mención. Carlos Villanueva recuerda el Piña, que era un 10 muy importante que en Así agua es, italiano en esa época también. sí. Bielsa no lo hace jugar de 10, lo hace jugar de extremo izquierdo. Y le da el centro al matador con el que hace el gol en Uruguay. Pero Ese el gol de mismo, cabeza ese del gol de matador. cabeza del matador. Pero Carlos Villanueva, por su estado físico, finalmente no logra convencer a Bielsa. Pero esa era la adaptación que Bielsa quería para él. Porque el fútbol requiere mucha, insisto, a partir del modelo del técnico, mucha dinámica. Mucha Mm, dinámica. Entonces, es bueno señalarlo desde ese punto de vista y las características que tiene que tener un volante, pero depende mucho de cómo quiere jugar el técnico. Entonces, Martín, pasemos a la pizarra. Pasemos a la pizarra. Bueno, aquí tenemos una pizarra, ¿cierto? Creemos que se ve muy bien. Bueno, aquí tenemos a Marcelo Díaz, nuestro 6, ¿cierto? Este es el equipo rojo, ¿cierto? Y generalmente, aquí tenemos nuestro balón. ¿Por qué lo ponemos en la salida? ¿Por qué? Miren, a mí me tocó hacer una tesis de el 2018, del Mundial, a propósito de la Copa Confederaciones que tú Mm, señalabas, que fue previo al Mundial, que ujú, fue la ujú. última versión, que Chile sale segundo, Exacto. que además ese Mundial de Rusia, Chile, con esa generación dorada, debía haber terminado jugando ese Mundial Totalmente. y haber alcanzado algún lugar importante en ese Mundial, pero bueno, la historia no se escribió de esa forma, pero hice justamente un estudio para saber en ese momento cuál era la tendencia, cómo se jugaba a nivel mundial y me dediqué a ver cómo se hacían, ¿cierto? Las jugadas previas a los goles en ese mundial de Rusia 2018 donde termina siendo campeón Francia y de los goles que hicieron, y me fui solamente, no de todos los goles del mundial, pero sí con las 4 selecciones que finalmente fueron las que llegaron al primero, segundo, tercer y cuarto lugar, que fueron Francia primero, Croacia segundo, Bélgica tercero e Inglaterra en el cuarto lugar. Estos equipos hicieron 56 goles en total, estas 4 selecciones, y de eso solo un gol de ataque directo. ¿Cuál es el ataque directo? De acá. De esto, jugar rápidamente, generalmente a un 9, ¿cierto? A un 9 rival, ¿cierto? Rojo, recordemos el rojo, el balón vuela y llega hasta acá. ¿Sí? Ujú. De hecho, el gol que yo anoté en ese mundial, todavía me recuerdo, fue de Croacia. Ataque directo, el balón llega hasta acá, hasta la zona del extremo izquierdo, desborda, centro, gol del 9. Ese es un ataque directo, donde no requiero juntar muchos pases, unir, ¿cierto? Muchas conexiones para poder llegar al gol. Entonces, si de 56 goles que le decía yo, uno fue de ataque directo, quiere decir que la tendencia mundial ya va por otra parte. ¿Y por dónde va la tendencia mundial? En no lanzar el balón, no dividirlo. Porque cada vez que lo divido, provoco de que el rival tiene ciertas opciones de ganarme el balón. ¿Por qué? Porque está más reagrupado defensivamente en esta zona, ¿cierto? Y logra, con la cantidad de jugadores, ese segundo balón generalmente ganarlo. Mm. Entonces aparecen los volantes defensivos. Los volantes defensivos de buen pie. Los volantes defensivos que controlan y juegan. Los volantes defensivos que tienen gran lectura del juego. Los volantes defensivos como Marcelo Díaz. Como Sergio Busquets. Como Sergio Busquets, que a propósito que me lo señalan, Martín, em, Juan Román Riquelme fue a jugar a Barcelona Barcelona, y lo claro. conoció. Y era una de las entrevistas que le hacen cuando le preguntan justamente del volante defensivo. Dice: Busquets confundió al mundo porque es un 10 instalado de Exacto. volante defensivo. Por lo que acabamos de decir, porque hoy en día, y los modelos de juego de los técnicos,
indican de que quieren jugar desde atrás con el balón a un central, de ahí el volante defensivo y este empieza a distribuir por distintos sectores. Entonces, es importante reconocer estas características de cada jugador en cada puesto, en cada modelo. ¿Por qué? Porque si me voy a otro equipo u otra selección que quiere jugar directo, probablemente el volante defensivo va a ser un volante que esté más preocupado del segundo balón que va a flotar en esta zona. El balón cae acá y este volante seguramente acompañado con un par de volantes mixtos o delanteros van a tratar de ganar este segundo balón y va a ser un jugador muy como al estilo antiguo de los volantes defensivos chilenos que solamente recuperaban, decían que recuperaban 5 balones y daban 6 pases malos. Entonces hoy día cambió la tendencia, hoy día se busca, ¿cierto?, de que este jugador ayude mucho en la construcción inicial del juego. Es como las fases de vuelo de un avión. La primera parte, cuando están en la pista, ¿cierto? El carreteo, como le hablan, le dicen así, se empieza a preparar el avión Ujú. para la pista, ¿cierto? Y poder despegar. Y la idea es que aquí, justamente en esta pista, puedan encontrar una buena salida para Exacto. después generar una aceleración y un vuelo. Y que de aquí ya viene un cambio de ritmo para el equipo, sorprender al equipo real, pero por lo menos que el balón a partir de este jugador llegue ahí. Estamos Ujú. hablando en la salida. Y después en la construcción normal del juego, si la toma un lateral, por ejemplo, izquierdo, y quiere jugar con el volante, el volante generalmente, estos se llaman apoyos, apoyo simple, de un lado a otro, apoyo simple, se apoya hacia adelante, apoyo ruptura, que es lo que más busca, ese pase entre líneas que rompe líneas defensivas de los equipos para encontrarse con el 9 con algún volante. Es muy importante el pase que puede hacer el 6, ¿cierto? Ujú. O el volante que estamos mencionando, en Argentina Exacto. le dicen el 5, Ujú. creo que en Brasil el 4, me puedo perder, pero lo Eso, exacto. nombramos como el volante defensivo, entonces muy, muy importante en lo que tiene que ver en la posesión de balón. Porque Mm. estamos hablando hoy en día de los equipos que quieren tener la posesión de balón y para eso es muy importante este tipo Totalmente. de jugadores en la primera jugada, en la salida, en la segunda, en la recuperación. Ahora, también son importantes estos jugadores en lo que tiene que ver, Martín, cuando el equipo rival también recupera y quiere contraatacar, porque generalmente hoy en día, no estamos llenando jugadores, pero se juega bastante así hoy en día. Generalmente, Martín, y quienes nos están viendo, cuando el balón ya está en esta zona con algún volante o los extremos, Ujú. hay mucha densidad y lo que provoca es que tengan que avanzar los laterales. Y en el caso de muchas Claro. selecciones, los laterales hoy día pasan a ser muy importantes y acompañando, ya sea si el lateral, por ejemplo, viene por este lado, el extremo se va hacia adentro y generan un doble ataque, o viceversa. Hoy en día, me recuerdo Marcelo en el Real Madrid, hacía muchas diagonales. Exacto. Entonces hoy día Dani los Alves en el Barcelona. Dani Alves también hacía muchas diagonales, entonces ellos se supone que jugadores grandes ya, y el modelo también está establecido de esa manera, usan distintas alturas, ¿cierto? Uno más adelante, otro más atrás, y distintos pasillos, un pasillo un poco más interno, otro externo. Entonces, todo esto provoca de que en el retroceso, ¿cierto? Generalmente los laterales quedan muy, muy altos, ¿cierto? Muy arriba. Quedan los centrales, marcando generalmente a dos delanteros, y ahí aparece el jugador, Claro. ¿cierto? Que en lo defensivo también tiene que tener una gran lectura de juego. Marcelo Díaz muchas veces lo vimos meterse entre los centrales, y los Ujú. grandes volantes se meten entre los centrales para Ujú. defender. También en la Universidad de Chile lo vi mucho, que también hacía algo muy similar, atacaba con dos por derecha, dos por el centro, dos por izquierda, ¿cierto? Laterales extremos, Ujú. volante central con centro delantero, volante izquierdo, ¿cierto? Con extremo o lateral. Y Marcelo Díaz siempre estaba Ujú. cuando el equipo quería generar un contraataque para cortar esa opción del equipo rival. Entonces, muy importante también en ese retroceso defensivo la figura de los volantes, y en este caso de Marcelo Díaz, Busquets hacía exactamente lo mismo, Rodri, que ganó un Sí. balón de oro, ¿cierto? Ganó un Sí. balón de oro, Rodri, bueno, también un volante del Pirlo. City, Pirlo, más atrás, ¿cierto? Volantes que realmente entienden muy bien el juego de hoy en día para técnicos que quieren hacer de su juego un ataque construido
de viajar con el balón y no depender del ataque directo, que está comprobado por estadística, que más se pierden balones que Ujú. son opciones claras de ataque. Entonces, a partir de eso, Martín, creo que es muy importante señalar lo importante que fue para Chile, que hasta el día de hoy no encuentra la generación dorada. Y por eso te preguntaba, porque si nos remontamos a la época de Bielsa, eh, puede haber estado Carmona, que tenía una dinámica y una recuperación de balón que mejoró, sí, en la distribución del juego, pero no Sí, alcanzaba el nivel de Marcelo Díaz, y puso en algún momento Estrada, Marco Estrada. Marco Estrada, un jugador de muy buen pie izquierdo, Buen ¿cierto? remate. Buen remate, buena distribución del juego, Exacto. buscando, pero Mm, tampoco yo diría que estuvo a la altura, cumplió por supuesto, pero de Marcelo Díaz. exacto. Por eso es que es importante saludarlo en su cumpleaños, pero que también nos entrega una enseñanza de cómo estar disponible para un técnico a partir de las virtudes y que el técnico, ¿cierto? El entrenador se dé cuenta, y tenga esa sabiduría Mm, y tener tan claro en su cabeza cómo juegas, cómo quiere que juegue su equipo y cada posición, qué características, qué perfil tiene que tener el jugador para que cumpla a cabalidad a partir de lo que él quiere. Imagínense un equipo que juega ataque directo con un Marcelo Díaz mirando pasar, volando el balón por arriba, volando el balón de acá a acá, volando, volando, volando. O sea, no existiría Marcelo Díaz. claro. Pero son técnicos que lo utilizan muy bien, Martín, con respecto a lo que es su desarrollo dentro del juego. Exacto. Bueno, también Mario, la capacidad de anticipación que mencionabas también que tenía Marcelo Díaz para poder jugar ahí. Creo que en esa lectura del juego era superior a Marco Estrada. Quizá técnicamente no, pero en esa lectura del juego era superior, en mi criterio. Por eso lo llevó a otro nivel también. Considero que eso igual es muy importante. Absolutamente, yo diría que absolutamente. Y ahora a lo mejor la pregunta, Martín, que nos puede quedar ahí, ¿estará para nivel de selección? Y aquí entramos a otro tema, Claro, que tiene claro. que ver con el aspecto físico. Exacto. La dinámica que empieza a requerirse a nivel de selección y a nivel sudamericano, o sea, incluso son pocos Mm, jugadores que están ya seleccionados en algunos equipos que alcancen un nivel, ¿cierto?, de intensidad para poder estar ahí acorde. O sea, nos pasa todo que transcurren los años y ya está jugando a nivel muy, muy, muy amateur, casi de amigos. Uno se da cuenta que ya lo está dejando, la claro, cabeza quiere y el cuerpo ya no le está alcanzando. exacto. Y yo creo que eso es un poquito lo que pasa con Marcelo Díaz, pero su cabeza sigue estando joven, su Muy bien, cabeza muy sigue bien. entendiendo todo el juego, pero yo creo que para nivel de selección y nivel competitivo, y yo creo que él también lo sabe, eh, hay jugadores para distintos Tiempo, claro. y lugares, Mm, ¿cierto? Y competencias, y yo creo que con todo lo que hizo Marcelo Díaz, que fue tremendamente importante. Es bueno también mencionar porque nos ayudó a hablar de fútbol, nos exacto, permitió hablar de los volantes eh, exacto. defensivos, entre comillas, porque hoy día son casi el volante defensivo, podríamos decir que es un volante creativo, como lo Exacto. señalaba Riquelme. Juan Román Riquelme, ¿cierto? Y eso es muy importante para mencionar y que sirva para el fútbol chileno de ir encontrando también algún grado de identidad para los niños que quieran saber cómo se juega. Mirar jugadores como esto ayuda mucho para entender y que los técnicos también valoren jugadores como esto, porque ¿a quién no le gusta el fútbol bien hecho? El Mm, fútbol bien llevado, el balón, ¿cierto? Que viaje con los jugadores, que encuentre espacios y que además este jugador también tenga una lectura defensiva. totalmente, Mario, totalmente. Es importante lo que mencionaba siempre de poder, lo que hacemos nosotros, intentamos acercar a ustedes un análisis más denso, un análisis con más contenido. Y también, Mario, mediante tu análisis podemos ver que el fútbol ha evolucionado, ha cambiado y también vemos históricamente cómo se ha desarrollado. En tiempos atrás, como tú mencionabas, este jugador cumplía un rol totalmente defensivo en cuanto a quitar balones, recuperar balones, pero hoy en día es fundamental en el andamiaje de cualquier equipo y se requiere hoy en día un jugador así. Por eso también podemos ver esta reconstrucción desde la táctica, también obedece a un patrón histórico que se ha venido desarrollando en el fútbol, así que es genial y sobre todo desarrollarlo hoy a ocasión de su cumpleaños de Marcelo Díaz, un exponente muy, muy bueno de este nuevo modelo de juego que ha tenido el fútbol mundial Así es, y que deja una tarea todavía sin resolver para Chile. para Chile, porque Pulgar fue el que algo Mm, mostró,
pero sin duda también no logró consolidarse al nivel de, siendo importante, por supuesto, al nivel de Marcelo Díaz, y hoy día también le está costando en el tema físico. Y tenemos exponentes, pero que son otras características, más parecidos, ¿cierto? A los anteriores, A, claro. a Carmona, por ahí, Mm. a ese tipo de... Clarence Me Acuña, refiero a claro, Clarence Acuña, claro. claro. Me refiero a Echeverría, ¿cierto? Sí. Que en esa posición uno no lo puede negar en ese aspecto la entrega. Pero si quiero jugar fútbol, Mm. con este modelo, a pesar de que ya lo hemos conversado, en el caso de Gareca, ¿No hay modelo? no hay mucho modelo. O Claro, sea, nos instaló una forma y la forma no le resultó y de ahí ha deambulado y solo se sostiene por por un resultado que tuvo en la última exacto. fecha clasificatoria, Martín. Así es, Mario. Bueno, estamos muy contentos, ya estamos finalizando de hacer este video de Marcelo Díaz. También que le saludamos por su cumpleaños número 38. Esperamos que siga deleitándonos un buen tiempo más, al menos un pequeño tiempo más aquí en Sí, Chile, que lo siga haciendo. Es un agrado verlo jugar cada día, ahora con Charles Aránguiz, su así socio. es. Así que esperamos seguir viendo esa dupla por al menos un tiempo más aquí en Chile, Mario. Así es, Martín. Muy contento de ver jugadores de Independiente en la camiseta que vista. Eso no tiene que ver. Totalmente, Uno totalmente. encuentra. La verdad que la mirada del apasionado por el fútbol va a haber jugadores de buen pie, va a haber buen Exacto, fútbol, ¿cierto? exacto. Sistemas, también de técnicos y modelos que sean atractivos para que se acerque la gente a los estadios, que es lo importante. Totalmente, algo que se ha perdido mucho últimamente. Sí, Bueno, nos dejamos hasta acá. así es, Martín. Seguiremos subiendo contenido, así que atentos a nuestras redes. Hasta una próxima oportunidad. Suscríbanse.